Muy buenas tardes, jóvenes. Una vez más vamos a hacer un video sobre Excel. Ahora vamos a entrar a lo que son las operaciones de porcentaje. Antes de iniciar con alguna operación de porcentaje, debemos saber qué es un porcentaje. Un porcentaje no es más que una forma de expresar un número como una fracción de 100. O porcentaje se define como una parte, fracción o segmento de un total que puede ser una calificación, una venta o una compra. Vamos a explicar un poquito lo que es una compra. Por ejemplo, cuando usted compra un reloj, el reloj a usted le cuesta $10, ¿verdad? Entonces ya tenemos que el reloj me cuesta $10. Si el reloj me cuesta a mí $10, yo no pago en caja $10, sino que pago $10 más el 7%. Pero cuando digo más el 7% no quiere decir que le sumo 7, sino que vamos a hacer la operación. Decimos igual los $10 por 7%. ¿Sí? Entonces, el 7% de los $10 son 70 centavos. Entonces, al momento de ir a caja, lo que yo voy a pagar es los $10 más el 7% que son 70 centavos. Cuando voy a la caja, lo que yo voy a pagar son 10.70, ¿ok? Entonces, eso es porcentaje. Observen que no sumé nada acá. $10 y acá saco el 7% de esos $10, que serían los $10 por el 7%, ¿ok? Y me da la suma de 10 más 70 centavos. Ahora vamos a ver cómo calcular el porcentaje del 5% y el 12%. Esto no tiene nada que ver con esto, vamos a borrarlo para que no se confunda. Bien, dice que hay 5 importes a los cuales hay que sacarle el 5% y el 12%. Entonces, para ello, yo simplemente voy a poner igual, le voy a dar clic a la celda escribo 5%. Para escribir el por ciento, solo presiono la tecla Shift, que está arriba de Control, y está en el número 5. Luego que hago eso, le doy Enter y ya ustedes lo conocen, que es arrastrar. Entonces, tenemos que el 5% del importe 1244 es 62.20. Ahora vamos a ver cuánto es el 12% de 1244. Colocamos igual la celda por 12%. Le damos Enter y quiere decir que de 1244 el porcentaje o el 12% de ese valor o de ese importe es 149.28 y lo demás es arrastrar. Esto que hice aquí, que hice acá, es lo mismo que esto que dice sintaxis. Igual la celda por el valor en porcentaje, 5%. Y de esa manera calculamos el porcentaje. Ahora vamos a ver dos términos: el porcentaje en ganancias y el porcentaje en pérdidas. Vamos a ver el porcentaje en ganancias. Cuando vamos a sacar el porcentaje en ganancias, todo es incremento, ¿ok? Y para ello hay dos formas o dos sintaxis que la podemos sacar. Vamos a ver. Seguimos con la misma tabla, ahora tenemos tres importes. Vamos con el 5%, pero en incremento. Cuando hablamos de incremento, tenemos que pensar en el signo de más, ¿ok? Signo de más. Para ello hacemos igual, ¿a quién? A la celda del importe más la celda, ¿verdad? Por el porcentaje. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Del 5%. Le damos Enter y dice que el 5% en incremento de 1244 es 1306,20. Solamente arrastramos y ahí tenemos los demás valores. Ahora vamos a ver cuánto es el incremento en porcentaje. ¿En qué signo vamos a pensar? Pensamos en el signo de más. Si utilizamos la otra sintaxis, entonces no pensamos en el signo de más, sino que la primera vuelta del importe o de la celda
se multiplica por 1 más el valor del porcentaje. Vamos a ver eso. Entonces es igual la celda del importe por 1, se está incrementando, punto el valor del porcentaje que es 12%. ¿Sí? Y tenemos que es 1393,28, que es lo que debe dar aquí el punto por ciento. Aquí nos debe dar 1000. Vamos a hacerlo con la otra para ver. Celda más celda por 12%. Ahora sí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esta misma con el otro valor, a ver qué pasa aquí. Vamos a hacer el 12% aquí con la otra sintaxis. Debe decir igual la celda por 1 punto valor del porcentaje, y el valor del porcentaje, vamos a ver si es la coma, punto, y el valor del porcentaje es 12%. Me coloca 13 puntos. ¿Sí? Son los mismos valores, pero me está colocando un punto, ¿sí? Donde no es. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar entonces el valor, dejemos esto así, pero el valor que vamos a utilizar es este, y voy a verificar esta función. Bien, ahora vamos para el porcentaje en pérdidas. Cuando hablamos de ganancias, signo más. Cuando hablamos de pérdidas, signo de menos, se resta. Entonces, vamos a hacer aquí el porcentaje de incremento o ganancia para repasar, y decimos igual la celda más la celda por el 5%, ¿sí? Y arrastramos. Este es el incremento, ¿ah? Igual el importe, la celda del importe por la celda del importe más la celda del importe por el 12% aquí. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer el porcentaje, pero en pérdida. El porcentaje en pérdida entonces es menos. ¿Qué hacemos? Es lo mismo que el de ganancia, pero en negativo. Colocamos la celda menos la celda por el 5%, y ahí tenemos entonces el porcentaje en pérdida. Restamos. En el 12% colocamos igual la celda menos la celda por el 12%, ¿sí? Y le damos enter y nos da la celda. Vamos a ver la sintaxis que no nos salió allá, que vamos a verificar. 12% lo vamos a hacer con la otra sintaxis. La otra sintaxis sería igual la celda del importe por 0, porque es pérdida, punto el valor del porcentaje, y ahí el valor del porcentaje sería 12%. Vamos a ver si nos da, si no, tenemos que verificar. El valor del porcentaje sería 1094,72. Esto hay que verificarlo. Lo vamos a dejar de igual manera allí para verificar entonces la sintaxis de la segunda forma, ¿sí? Vamos a ver aquí. Si aquí es 0. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora las celdas absolutas y las celdas mixtas. Vamos con las celdas absolutas. Cuando hablamos de celda absoluta, automáticamente usted debe pensar que existe un número que no cambia. Apenas la profesora le ponga celdas absolutas, existe un número en incremento que nunca va a cambiar y que se repite en toda la fila o en toda la columna de acuerdo a lo que usted vaya a hacer. Cuando les hablo que calcula toda la fila es cuando arrastramos hacia abajo. Ahí es toda la fila. Cuando arrastramos a la derecha o a la izquierda estamos sumando columnas. Eso tienen que tenerlo bien claro. Vamos a ver la celda
absoluta. Tenemos un incremento de 2.3 para los promedios que tiene Rodrigo, Luciana, Adriana, Sebastián y Carmen. ¿Cómo lo hacemos? Promedio con incremento en celda absoluta. Simplemente nosotros vamos a darle clic a la celda A por la celda B y luego le vamos a bloquear la celda fija, que sería el 2.3. El 2.3 sería igual a la celda por la celda fija. Le damos enter. Pero ¿qué pasa? Tenemos que fijar la celda que tiene 2.3 para que se me vaya de esa misma manera en todas las filas. ¿Qué vamos a colocar? Nos paramos sobre ella y le vamos a colocar no a la celda de promedio, sino a la celda absoluta. Le vamos a colocar el símbolo de Balboa. Le colocamos símbolo de Balboa y símbolo de Balboa para permanecer con el valor, ¿sí? Entonces nosotros arrastramos. En nuestro libro, ¿verdad? Nosotros tenemos que redondear, porque me pide redondear. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Colocamos redondear y me dice que redondeemos a 0 decimales. Entonces, coma 0 decimales. Ah, aquí es más. Vamos a ver la coma. B4 más C1, que es el valor en decimal. Me está diciendo que no es coma porque es 2013, que es punto y coma. Ahí lo tenemos. Recuerden que si en su casa ustedes tienen 2010 es coma, 2013 es punto y coma. Entonces aquí tenemos el valor, ¿verdad? En celda absoluta redondeado a 0 decimales. Recuerden que celda absoluta tengo un número que le voy a sumar a todas las filas en este caso porque arrastramos hacia abajo. Entonces tenemos el promedio de 16 se le incrementa 2.3, ¿sí? Para mantener el 2.3 yo tengo que colocar o anteponer a la letra C el símbolo de dólar y anteponer al número de la celda el valor de dólar. Ahora vamos a ver lo que son las celdas mixtas. En las celdas mixtas hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes valores en las columnas. Cuando digo diferentes valores a las columnas, nos estamos refiriendo que vamos hacia la derecha. Aquí tenemos una columna, otra columna y otra columna. Entonces son columnas diferentes, los incrementos son diferentes. Si su aplicación es en columna hay una sintaxis. En el caso de nosotros vamos a hacer la aplicación en fila. Vamos a ver cómo nos da eso. Vamos con la primera. Colocamos igual, le damos clic a la celda que vamos a trabajar, que en este caso es la B4, y luego más el valor en la columna. ¿Qué valor en la columna tengo? El C. Le damos enter, pero ahora vamos a posicionar la celda mixta. Para ello vamos a colocar o anteponer el símbolo de dólar a la celda de la fila. Y luego en la celda de la columna, ¿verdad? Le vamos a anteponer el valor de dólar antes del número. Entonces ahí le damos enter y nos dice que ese incremento está en 17.6, arrastramos y tenemos los otros valores. Como cambia, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ven? B4C2, pero ahora sería B4D2, porque es 2.3, entonces colocamos ahí. Igual, B4 más B2, pero ¿dónde tenemos que anteponer? Delante de la B4 y después del valor. Vamos a hacer. Y delante del valor. ¿Sí? Tenemos 18.3, arrastramos. Seguimos con el otro valor. Lo mismo, se mantiene la fila más el valor de la columna, enter y luego
colocamos o anteponemos el valor de dólar y el valor de dólar delante del número de la columna. Y ahí tenemos 17.4, arrastramos. Entonces ya hemos visto en la clase de hoy lo que es calcular porcentaje. Observen que es el valor del importe por el porcentaje que el profesor le pida. Aquí hicimos 5% y 12%. Cuando hablamos de porcentaje de ganancia, recuerde siempre pensar en el signo positivo. Y aquí lo tenemos. A2 más A2 por el porcentaje. En este caso 5, en este caso 12. Cuando hablamos de porcentaje en pérdida, tenemos que pensar en el signo de menos. Aquí lo tenemos. A2 menos A2 por el porcentaje, que es 5 en este caso, y acá 12. Cuando hablamos de celdas absolutas, tenemos que pensar en que hay un valor que tenemos que tener siempre congelado o bloqueado. En este caso es la celda C1. Aquí está la celda C1. Entonces bloqueamos ese valor y si yo les pido redondear el valor, solo anteponen la función redondear y ponen punto y coma si es 2013 o coma si es 2010. Cuando hablamos de celdas mixtas, tenemos que saber que tenemos que bloquear tanto la columna, en este caso estas, como las filas. Anteponiendo, ¿qué cosa? El símbolo de dólar antes de la letra y antes del valor de la columna. Ahora tienen que pasar a usar el cuaderno de trabajo y hacer las páginas 26, 27 y 28. Y con eso culminamos lo que es Microsoft Excel.